He's planning to turn around on hot stuff. That's what I'm going to do from there and see what the field of view looks like. They choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. De Miles City, ¿cómo están? Espero estén teniendo un bonito domingo, sí, aquí en la casa de Dios, bueno, en este lugar que nos reunimos como iglesia. Espero que la estén pasando bien, espero que hayan tenido un buen fin de semana, una buena semana. De verdad es un privilegio estar aquí y verlos hoy, así que nada, espero que la estén pasando bien, porque digamos, no solamente vinimos para adorar a Dios, venimos para obviamente aprender su palabra y todo, pero también venimos a hacer esto, comunidad, ¿no? De juntarnos, orar como hace un momento unos por otros, de animarnos, de darnos un abrazo, de ver cómo está, ponernos al día. Entonces, ese tiempo que pasamos aquí es muy bueno, así que gracias por tomarse el tiempo de venir y estar aquí y compartir con nosotros. Si estás por primera vez aquí, mira, yo siempre lo veo así y lo vemos así. Siéntete hoy como un invitado especial. Yo no sé si alguien te invitó, te trajo, viniste por las redes, no sé, pero si estás aquí hoy, siéntete como un invitado especial. Tenemos un café para ti al final, que queremos que te acerques, no te olvides de llenarnos tu tarjeta, queremos conocerte, orar por ti, de verdad. Y cuando decidas regresar el próximo domingo, ya siéntete en familia, ¿sí? Siéntete que esta es tu familia, que estamos aquí contigo juntos, caminando hacia el cielo. Entonces, hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama En Ascenso. Vieron hace un momento el video, ¿sí? del cohete despegando. La semana pasada estuvimos celebrando nuestro domingo de resurrección, Easter, ¿sí? Donde recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? De cómo Él fue a la cruz y murió, pero celebramos la resurrección. Entonces no es una celebración para estar tristes, al contrario, es una celebración de felicidad, de alegría, para reenfocarnos y decir, oh, ¿sabes qué? La tumba está vacía, así que fue un buen domingo. Pero ahora vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué pasó después? Ok, Jesús resucitó, se vio con sus discípulos, pero ¿y qué pasó después? Y eso es lo que vamos a estar mirando ahora en este estudio del libro de los Hechos, de qué es lo que vino después. ¿Qué pasó después de la resurrección? ¿Ok? Sabemos un poco la historia así de que Jesús resucitó, se encontró con sus discípulos y después ascendió al cielo, ¿cierto? Más o menos todos conocemos esa parte, pero ¿qué significó eso para nosotros como la iglesia? Y en el libro de Hechos que vamos a estar viendo es esto, un poco ese despegue. Veíamos hace un ratito esta introducción del cohete despegando, ¿cierto? Y todo ese humo, todo eso que se genera, el fuego, la potencia, el cohete gigante llegando fuera del espacio. No sé si vieron, hace estas últimas semanas se envió una nave a la luna, ¿sí? No aterrizaron en la luna, pero salieron, le dieron la vuelta. Fue el viaje, digamos, humano que ha llegado más lejos, ¿sí? Hasta ahora. Entonces, para por una siguiente misión poder ya llegar a la luna. Pero vimos cómo todo este despegue y todo, pero lo que a veces no vemos es lo que está un poco detrás. Vemos lo espectacular del momento, pero cuando ponemos a investigar un poco más, vemos que detrás de eso hubo mucha preparación, ¿cierto? Hubo muchos años de preparar una máquina capaz de llegar hasta a esas capacidades. Vimos astronautas, lo que no vimos fueron esa preparación que tienen estas personas tan rigurosa, tan estricta, no solamente física, porque es un esfuerzo físico muy grande, sino también mental, para poder soportar la vida en el espacio, para poder estar sin gravedad, para poder estar en una cápsula pequeña, 4 personas ahí, ¿sí? Entonces es toda una preparación. Tienen que saber resolver, arreglar cosas arriba, entonces es muchos años de preparación. Y a veces solo vemos el momento, pero hay mucho detrás. Y eso es un poquito lo que vamos a estar empezando a hacer en esta serie, es ver un poquito de lo que hubo detrás. Hoy vemos la iglesia,
creciendo, hoy vemos la iglesia avanzando, pero hubo un principio, hubo algo que sucedió, ¿sí? Y eso de repente lo hemos perdido un poco de vista, pero eso, como decía Luis en el tiempo de la oración, nos va a ayudar a ver qué somos en la iglesia, qué es lo que hacemos como iglesia, qué se supone que debemos estar haciendo, ¿sí? Queremos un poco hacer ese estudio y para eso vamos a estar viendo el libro de Hechos y quiero que vayamos al capítulo 1, vamos a estar viendo los versos del 1 al 11 el día de hoy y básicamente es la primera parte de Hechos y vamos a leerlo de una forma muy rápida, ¿ok? Espero me alcance el tiempo para decir todo lo que quiero decir y en verdad podríamos hablar muchísimo de esto, pero vamos a empezar hoy. Y empieza escribiendo Lucas y dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Vamos a orar. Señor, simplemente queremos entregarte este tiempo, Señor, un tiempo en el que queremos llenar nuestro corazón de tu palabra, Señor. Háblanos, Dios. Ponemos nuestro corazón dispuesto, que la semilla de tu palabra eche raíces en nuestra vida, Señor. Y que seas tú, Dios, hablándonos hoy, Señor. Yo simplemente me pongo como un instrumento tuyo, Dios, para llevar tu palabra, para llevar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como vamos a estar viendo el libro de los Hechos, antes quiero hacerles algo así bien rápido, de que nos pongamos a enfocar en qué está pasando, ¿sí? El libro de los Hechos es el segundo libro, por decirlo así, escrito por Lucas. El otro libro es obviamente el Evangelio de Lucas. Esta es como la segunda parte, la continuación, a diferencia de las películas, cuando sacan una segunda parte que normalmente no es tan buena como la primera, ¿sí? Aquí sí, esta historia sí está muy buena porque nos cuenta mucho más de lo que está pasando, nos cuenta mucho más. De hecho, Lucas era de profesión, era médico, entonces tenía una preparación muy rigurosa y además era muy detallista por cómo hablaba y cómo escribía. Muchos lo consideran un gran historiador, un gran biógrafo, porque contaba todo con mucho detalle de lo que estaba pasando, ¿sí? Es muy confiable en cuanto a historia lo que escribió Lucas. Además, también sabemos de Lucas que él era un colaborador de Pablo. Alguna vez se le ve con Pablo en un viaje, colaborando con Pablo, un colaborador fiel. Ahora, entonces, tenemos el libro de Hechos y si quisiéramos como tal vez hacer un pequeño resumen o de qué se trata Hechos, yo lo traté de escribir un poco así, ¿ok? Y dice: Hechos es la historia de cómo el Señor resucitado por medio de su Espíritu expande su reino desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, usando personas tan imperfectas como tú y yo y en medio de una oposición constante. Este libro no se trata realmente de los apóstoles, es realmente la historia de Jesús y del Espíritu Santo, ¿sí? El libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero conforme vamos metiéndonos, en realidad es la obra del Espíritu Santo usando a los apóstoles en medio de eso, ¿sí? ¿Ok? Entonces, quiero empezar rápido, como poner en la perspectiva, y en el versículo 1 vemos una frase que a veces la leemos rápido porque es la primera, es como un saludo, pero en realidad tiene mucho de
del porqué de lo que les estoy diciendo, de que se trata realmente esto de Jesús, del Espíritu Santo y la obra que Él hizo. Y empieza diciendo, en mi primer libro te relaté lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sí? Él escribe a este Teófilo, pues no vamos a entrar ahorita a discutir quién era Teófilo, no, en realidad no lo sabemos, pero podemos hablar de eso. Pero aquí hay dos cosas que pasan desapercibidas. ¿Ok? La primera es que Él dice, comenzó, usa esta palabra, ¿no? Te relaté lo que Jesús comenzó a hacer. Y aquí la palabra comenzó, y lo voy a mencionar varias veces, es porque uno cuando va ya al griego, al original que está escrito, esta palabra de comenzar denota, sí, el inicio, pero denota de algo que es como aquel que da el primer paso para algo, ¿sí? Aquel que dirige, aquel que lidera, aquel que toma la iniciativa de hacer algo. Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Fue quién? Jesús el que comenzó esa iniciativa. A veces podemos pensar que fuimos nosotros los que nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer una iglesia, ¿no? Y no, fue Jesús en su obra el que dio el primer paso, el que comenzó. Es más, podríamos decir que eso comenzó desde la eternidad. El plan ya estaba destinado a que eso sucediera así. Entonces, el primer paso, el que comenzó esto, no fuimos nosotros, no fue la iglesia, realmente fue Jesús el que dio el primer paso, el que comenzó. ¿Sí? Nosotros ahora somos invitados a ser parte de esta misión que Él comenzó. Pero lo segundo que vemos en esta primera frase es que cuando Él dice, te relaté lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, lo que podemos entender un poco es, ok, Lucas está diciendo que en su evangelio, en el primer libro, Él nos contó lo que Jesús comenzó. Pero lo que vamos a ver ahora en Hechos es lo que Jesús continuó haciendo. ¿Sí? Porque no acabó ahí su misión. Él continuó haciendo a través del poder que les dejó a los discípulos a través del Espíritu Santo. Y Él continuó haciendo. Entonces, esto nos pone en una perspectiva interesante porque entendemos que la obra es de Él, que Él la comenzó y Él la está continuando haciendo. Y tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de esa historia. Hemos sido invitados a ser parte de esa historia, como su iglesia. ¿Sí? No somos la iglesia de alguien, somos su iglesia. ¿Okay? Podemos reunirnos aquí en Mile City, podemos reunirnos en otro lado, pero todos, cada uno de esos lugares donde se van reuniendo, somos su iglesia, somos una sola iglesia. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, eso nos quita un poquito, ¿qué? Nos quita una carga de sentir que depende de nosotros que la iglesia crezca, que depende de lo que yo haga aquí adelante, que depende de si cantamos bien o no, que depende de si saludamos bien a la gente o no. No, nos está invitando a ser parte, pero la carga, la responsabilidad es de Él. Él lo comenzó, Él lo sigue haciendo y nosotros somos parte de eso. Entonces eso nos ayuda mucho a enfocarnos en eso, pero además, y lo estuvimos mencionando, un versículo clave aquí en Hechos es el versículo número 8. Porque eso de alguna forma nos denota un poco la estructura, no solo del libro, de lo que está pasando, ¿no? Sino de algo más que les quiero contar. Y en el versículo 8, recuerdan, decía, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y luego les dice, porque con ese poder ustedes van a ir a Jerusalén, ustedes van a ir a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es más, llegó hasta aquí, hoy estamos aquí. ¿Sí? Entonces, no solamente nos da una estructura, porque definitivamente Lucas está mostrando la estructura de Hechos. Del 1 al 7, si uno lee Hechos, se enfoca en Jerusalén, todo lo que pasa y cómo van ellos compartiendo la palabra en Jerusalén. Del 8 al 12 se extiende ya a Judea y Samaria, cómo ellos van saliendo ya de Jerusalén hacia otros lados. Y de ahí en adelante, del 13 al 28, ya nos muestra cómo se empieza a expandir ya afuera. Empiezan a irse para otros terrenos, para otras ciudades, para muchos lugares. Es más, Pablo en el capítulo 28 nos cuenta cómo Pablo está predicando en Roma, ya un lugar súper lejos de lo que es Jerusalén. ¿Sí? Ya está afuera, ya están expandiéndose. Lo interesante de esto es que en el capítulo 28 simplemente termina Pablo predicando y termina Hechos. No hay y fueron felices para siempre, no hay un continuará, no hay nada más. Pero en realidad eso es muy intencional. ¿Sabes por qué? Porque la historia se sigue escribiendo. La historia de la iglesia no terminó ahí. La historia se sigue escribiendo.
Tú y yo estamos escribiendo la historia de la iglesia hoy. Esa historia sigue. Entonces nos deja con ganas de más. Queremos saber qué más pasó. En realidad uno lee y te da ganas de saber ¿y qué más? ¿No? ¿Qué más pasó? Pero eso es lo que ya vemos hoy, hasta el día de hoy. Entonces nos deja un final muy abierto, pero con esa intención de, hey, seguimos la iglesia, seguimos haciendo. Y esa historia la estamos escribiendo hoy. Ahora, la pregunta que aquí viene es, entonces, ¿qué motivó a estos, hasta ese momento, discípulos, ¿sí?, a tomar tanto valor para estos 12 hombres, y que bueno, después viene Pablo y se van sumando algunos, estos 12 discípulos, a tomar ese valor y decir, vamos a ir a compartir la palabra de Dios? En medio de persecución, en medio de todos, ¿qué los plantó? ¿Qué les dijo? Ok, vamos a ir, ¿sí? Y porque la tarea era muy grande. O sea, honestamente, si en ese momento nos hubiéramos parado nosotros, tienes que llevar el evangelio hasta los confines. Somos 12 y es como, ok, ¿cómo le hacemos? Pero no solamente eso, sino que el día de hoy nos hace estar aquí. ¿Qué es lo que nos hace estar aquí en la iglesia, creer en Dios? ¿Qué es lo que nos planta ahora y decir, no, yo me mantengo firme en lo que creo? Y básicamente, Hechos, en esta primera sección, nos da 3 cosas, ¿ok? Que es la que quiero compartir con ustedes. Nos da 3 puntos importantes de qué cosas tenían, qué cosas tenemos hoy que nos ayudan a caminar en esta fe, en este camino. Y número 1, ellos tenían pruebas. Y las pruebas cierran el caso. En el versículo 3 dice que Jesús les demostró con pruebas convincentes, ¿sí? Una vez más, si nos vamos al original, esta palabra denota una palabra usada en juicios, en temas legales. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Acá está la prueba de que esto sucedió y es irrefutable. O sea, se cierra el caso, no hay cómo argumentar, no hay cómo decir. La prueba es convincente, ¿sí? ¿Me dejo entender? Es como que no hay ni qué decir porque ya la prueba lo dice todo. Y Jesús lo que está haciendo es eso. Dice que les dio pruebas, les demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo. Ahora, Lucas está contando eso, pero ¿por qué es importante eso? ¿Por qué era importante que eso quedara sumamente probado y comprobado? Si tú quieres probar la resurrección de alguien, necesitas probar que primero que murió, obvio, ¿no? Y segundo, que después se le vio vivo. Unos días después se le encontró vivo. Tenemos pruebas suficientes que Jesús existió. Tenemos pruebas suficientes para decir que Él murió. No hubo una cámara en ese momento de la resurrección que lo vio levantarse. Es algo que no se puede probar como científicamente, ni en la historia, ni nada. Pero podemos probar que después se le vio. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Ahora, quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 15, versículos del 12 al 14, y dice, pero díganme lo siguiente, y esto lo escribe Pablo, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Esa es la importancia. Jesús sabía, la base de nuestra fe es esa tumba vacía. ¿Sí? Y Jesús lo sabía, por eso es que Él no solamente es que se le apareció una vez y listo, Jesús apareció, no, se les apareció contables veces, dice, una y otra vez. Es más, le decía a Tomás, tócame, ¿no? Y compartieron, y no solamente, como les digo, se apareció, sino que compartió con ellos, se sentó con ellos, comió con ellos, se rió con ellos, los afirmó, los llenó, los inspiró, para que ellos pudieran estar sumamente convencidos de que eso era lo que se tenía que hacer. Y ahora, unos versículos antes, dice que no fueron solamente los discípulos, sino fueron más de 500 personas. En el versículo 5 y 7 dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y luego lo vieron todos los apóstoles. Eso, ¿sabes qué? Nos muestra de que no se trataba solamente de mantener una tradición para tener un líder caído y levantar su nombre y decir, ¡oh, qué buen maestro fue! No lo olvidemos, recordémoslo, ¿no? Sino que realmente ellos estaban
creyendo en algo, ellos estaban respondiendo a algo, ellos estaban convencidos de que eso sucedió. Juan, en su carta, en primera de Juan, 50 años después, no un mes después, no 10 días después, no, ni 5 años después, 50 años después de este suceso de la resurrección, él escribe y dice en 1 de Juan 1:4, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida, Él es quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? Las pruebas que ellos pasaron no solamente fueron para convencer a otros, sino para sostenerlos a ellos en medio de la persecución. ¿Sabes cuál es la prueba? Una de las pruebas que tenemos hoy, de que estos 12 discípulos, apóstoles, pasaron por persecución. Mira, rápido. Y lo apunté aquí para no olvidarme. Pedro crucificado boca abajo, Andrés crucificado en una X, Santiago decapitado, Felipe crucificado, Natanael decapitado, Tomás atravesado por lanzas y flechas, Mateo apuñalado, Judas Tadeo asesinado con espada, Simón cortado por la mitad, Matías decapitado, el otro Santiago apedreado y golpeado, Juan después de sobrevivir a muchos martirios y persecución, lo exiliaron en una isla ya en Patmos. Estos 12 hombres pasaron por pruebas duras, pero nunca negaron lo que ellos habían visto y oído. Nunca. Porque ellos sabían y tenían la prueba fehaciente de lo que habían visto y oído. Y esta historia de verdad no es inventada, no es contada, no tenemos una fe ciega, tenemos una fe argumentada sobre un sustento lógico. ¿Sí? Tenemos argumentos, tenemos pruebas, y lo que tenían ellos eran pruebas de que Jesús había resucitado. Eso es lo primero que ellos tenían. Pero ¿qué es lo que más tenían? Lo segundo tenían poder. ¿Qué poder? Pues el poder del Espíritu Santo, como dice en el versículo 8. ¿Sí? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Después de esta conversación, dice que la iglesia se expandió como pólvora. Se expandió por todos lados, la gente iba creyendo. Pero si seamos honestos, la tarea era grande. Y en ese tiempo no había redes sociales, ¿es cierto? No había televisión, no había radio como para decir, bueno, yo hago una publicación y la ven 10,000 personas, 15,000 personas en minutos. No, ellos eran. Y el único plan que tenían es, bueno, vamos a compartir. Ese era el plan. No había más. Bueno, tal vez es, bueno, tú ves para allá, tú vas para allá, yo voy para acá, nos vamos de 2 en 2, no sé. Tal vez eso, pero más que eso no había. Y, ¿sabes? Cuando uno se pone a pensar en cómo realmente pudieron lograr lo que lograron, y ellos esperaban cierto poder, pero obviamente ellos querían un poder más político, ¿sí? Y luego les fue entregado el Espíritu Santo, y nos damos cuenta de que la única forma en la que pudieron lograrlo es por el poder del Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo el que les dio ese poder de poder hablar, esa capacidad de poder convencer a otros, esa capacidad de que con su palabra tocar los corazones, ese poder de, y como vemos en Hechos, vamos a ir viendo, o sea, de abrir cárceles, de librarlos del mal, de muchas cosas. La única forma en que pudieron lograr lo que lograron es con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era la única fuente de poder que podía cumplir la voluntad de Dios. En sus fuerzas no lo iban a hacer. Es más, yo siempre recuerdo esto. Si uno piensa en Pedro sin el Espíritu Santo era terrible. ¿Sí? Se peleaba, cortaba orejas, se peleaba con todo el mundo, o sea, era hasta grosero. ¿Sí? Cuando Pedro negó a Jesús, no lo negó bonito como, no lo conozco. No, dice que hasta insultó, se molestó. O sea, Pedro era otro, pero cuando Pedro estuvo lleno del Espíritu Santo, él predicó y se convirtieron en 3,000 personas. Pero no por lo que Pedro era por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Si tú y yo nos podemos realmente enfocar en eso, en nuestra vida, va a cambiar. Mira, quiero leerte esta frase.
es de Tozer, de su libro de La búsqueda de Dios, si no me equivoco, y dice: si el Espíritu Santo hubiera sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que hacían cesaría y todo el mundo notaría la diferencia. Si el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia de hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Suena como bien duro, ¿sí? Porque quiere decir que es que me está diciendo que el Espíritu Santo no está aquí con nosotros en este momento. Sí. El problema es que muchas veces hemos usado el Espíritu Santo, o lo usamos, y me incluyo, como una herramienta, como algo que yo puedo recurrir. Hey, Espíritu Santo, ayúdame, dame una manito. No, mira, quiero lograr esto, el otro. Pero no, el Espíritu Santo es una persona, y es una persona que nos dirige, que nos enfoca. Entonces muchas veces queremos hacer nuestra agenda cuando lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos guíe. Una oración que mi familia y yo hacemos cada vez que nos queremos mudar o encontrar una escuela o algo así es: Señor, llévanos a un buen lugar, a una buena casa, todo, pero llévanos donde tú nos necesites. Porque necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Si yo tomo una decisión, probablemente me voy a equivocar. Es lo más seguro, soy honesto. Probablemente me equivoque. Por eso necesito al Espíritu Santo, necesito su dirección, necesito que Él me guíe, que Él me muestre. Y eso es lo que tenían los discípulos. Tenían poder, pero el poder del Espíritu Santo para ser guiados por eso. Y lo último, ¿qué más tenían? Tenían una promesa. Y esa promesa les dio urgencia. ¿Se acuerdan esa escena, en el último versículo, que están así todos mirando al cielo? ¿Sí? Jesús se va. Es muy chistoso cuando uno se pone a pensar, porque imagínate a los 12 mirando al cielo, ¿sí? Y dice que miraban así, como que intentaban mirar hasta el último, y de repente alguien aparece en medio de ellos así como: ¿y qué miran? Así, ¿no? Así. ¿Han visto el Chavo, no? Como cuando se pone así como: ¿qué están mirando? Y les dice: hey, no se queden ahí mirando, Él ya se fue, pero así como se fue, Él va a regresar. Y eso, ¡pum!, les dio urgencia. Les dijo: hey, necesitamos manos a la obra, porque número uno, nos ha mandado una misión que tenemos que cumplir, y Él va a regresar y seguro nos va a pedir cuentas por esa misión. Número uno. Pero número dos, ¿sabes? Yo quiero estar con Jesús. Ya compartí 3 años, esos últimos 40 días me duele, hasta lo voy a extrañar, que su presencia a mi lado física, ¿no? Yo quiero que Él ya venga, porque Él me ha dicho que si yo cumplo esa misión, Él va a regresar. Y yo quiero que ya regrese. Entonces les dio urgencia de avanzar. Porque los ángeles no les dicen: ¿sabes qué? Jesús se fue, suerte, no, ahí nos vemos, que les vaya bien, Dios te bendiga. No, les dijo: hey, o sea, ya se fue, va a regresar, no dejen de estar mirando allá, hay cosas que hacer aquí. ¿Sí? Les dio enfoque. Y yo sé que de repente han escuchado esto, porque desde ese entonces escuchaba y se escucha hasta el día de hoy: oye, pero llevamos como 2000 años diciendo que Jesús va a regresar, ¿cierto? Llevamos como mucho tiempo: Jesús ya viene, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse, Jesús ya viene, pero ¿y como que cuándo? ¿No? Bueno, Jesús lo dijo, no, solo el Padre sabe eso, ese tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, no voy a entrar en eso, pero solo Dios sabe. Pero Pedro, en su carta, en 2 de Pedro, más o menos ya se enfrentaba a ese desafío, ¿sí? Y él dice en 2 de Pedro 3:9, dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, amén, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amar a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Cada segundo que Jesús no regresa no es demora, es misericordia. ¿Sí? Él no es como que Jesús es el demorón, no. Es la misericordia de Jesús. Necesitando que pongamos urgencia en esto. Que nos empecemos a mover, que empezamos a decir: ¿sabes? Necesitamos llevar este mensaje a más personas. Necesitamos que cada persona tenga un encuentro con la cruz, tenga un encuentro con Jesús, un encuentro personal. Y eso es lo que hacemos con la iglesia. Lo que hacemos es servicio aquí. Es para que personas puedan llegar a encontrar un lugar, encontrar una silla donde puedan encontrar una comunidad, una familia con la cual apoyarse, aprender de la palabra, alabar a Dios, llenarse.
Y eso es lo que estamos haciendo como iglesia. Y confiamos en esa promesa. Tengo mucho por decir, pero quiero cerrar con esto. Mira, la iglesia no despegó porque tuviera recursos, estrategia, popularidad. No es que tenían un TikTok donde tenían 10 millones de seguidores y podían compartir algo. No creció por eso. No fue la razón, ¿sabes? Despegó porque 3 cosas eran irrefutablemente reales para ellos: lo que habían visto, las pruebas que tenían, lo que habitaba en ellos, el poder del Espíritu Santo, y lo que esperaban, esa promesa de que Él volverá. Esas 3 cosas los llenaron. Pero esas son las mismas 3 cosas que tú y yo tenemos hoy. Tenemos las pruebas más que nunca, ¿sí? Tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Y cada vez la ciencia, la arqueología, la historia cada vez prueba y prueba más y prueba más cosas acerca de lo que la Biblia enseña. Pero también, ¿sabes qué? Podemos ver, una de las mejores pruebas es ver cómo Dios sigue obrando. Porque yo sigo viendo el poder de Dios en familias restauradas, en matrimonios restaurados, en relaciones hijos, padres restauradas. Yo veo gente sanada. Yo no te lo puedo explicar, solo Dios, pero lo veo. Veo cómo Dios sigue obrando en la vida de muchas personas. Muchos aquí me dan la razón. Yo soy uno antes de conocer a Dios y otro después de que Dios entró en mi vida. Y eso para mí es una gran prueba de que Dios sigue obrando. Pero además también tenemos su promesa. Y Él va a ser fiel con su promesa. Él la va a cumplir. Y sabemos que vamos a estar un día, como lo cantamos, cara a cara frente a Él. ¿Sí? Entonces, te hago esta pregunta. Porque muchos nos hemos quedado parados, así como los discípulos, mirando. Y de repente, este momento es para decirte, ¿qué estás mirando? Porque a veces nos quedamos como mirando al piso, tal vez pensando en nuestros problemas, en las cuentas por pagar, en lo que necesito cubrir, en mis problemas, en la casa, en mi matrimonio, no sé qué. Y estamos como que mirando al piso o mirando al vacío, perdido, sin saber qué hacer. A veces nos sentimos solos, sin propósito. O sea, solo estoy aquí para trabajar 12 horas todos los días, de lunes a domingo. Ese es mi propósito en la vida. Y empezamos como a perdernos. Y como aquel que mira hacia el vacío y se pierde ahí. Pero tal vez hoy simplemente estoy para decirte, hey, deja de mirar. Ya está. Enfoquémonos en lo que tenemos hoy. Tenemos pruebas, tenemos poder, el mismo poder que levantó Jesús de los muertos, o sea, dice que vive en nosotros. Y tenemos su promesa. Entonces, tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a entender que hay una urgencia. Esto en Romanos dice, es 13:11-2, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. La historia de la iglesia se sigue escribiendo y tú y yo somos el siguiente capítulo. ¿Sí? ¿Por qué no? Les invito a ponerse de pie, vamos a orar. Pero quiero hacer 2 oraciones y la primera es, si de repente tú sientes que has estado así como mirando, como perdido, como mirando así arriba a ver qué pasa, a ver si Jesús vuelve o no. ¿Será que sí? ¿Será que no? Mira, yo te animo y te digo, no, ¿sabes qué? Pongamos en lo que tengamos, pongamos acción, como lo hicieron los discípulos. Él va a cumplir su promesa, pero tú estás aquí y tienes lo que se necesita para seguir adelante, tienes lo que se necesita para seguir creyendo, tienes lo que se necesita para enfrentar cualquier circunstancia, tienes lo que se necesita. Si sientes que de repente has estado así como mirando, yo quiero hablar contigo, ¿sí? Si sientes que has estado como perdido, como con muchas dudas y todo, mira,
entreguémosle eso a Dios. ¿Sí? Señor, te doy gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor. Te doy gracias por cada persona aquí, Señor. Dios, tú conoces cada circunstancia, tú conoces cada familia y cada corazón, Señor. Tú conoces cada batalla. ¿Sabes qué? Nosotros simplemente queremos ponerlos a tus pies. Señor, ya no queremos ser más aquel que se queda solamente divagando y pensando en las cosas que fueron y no fueron, Señor. Sino que queremos realmente tomar, Señor, la convicción de que tú tienes el control de toda circunstancia, Dios. De que podemos confiar, Señor, en que el poder que nos dejaste a través del Espíritu Santo nos va a ayudar a poder prevalecer sobre cualquier circunstancia, Señor. Que nos va a dar la fuerza y el ánimo para mantenernos firmes en medio de persecución, en medio de problemas, en medio de cualquier cosa que pueda afectarnos, Señor. Queremos tomar eso, Señor, porque sabemos que tú estás ahí, Señor, por cumplir tu promesa, que tú estás en control de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, Señor. Gracias, Padre, te doy por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Y sabes, quiero hacer una oración más antes de que cantemos una alabanza más. Si tal vez estás hoy por primera vez aquí, o de repente ya vienes un par de domingos, vienes algún tiempo, pero te estás preguntando, bueno, ¿y cómo funciona esto de este poder del Espíritu Santo? Y que es como que entra y yo cambio, o cómo es esto. Mira, yo te animo a que hagas una oración. Si nunca has hecho una oración de decirle genuinamente en tu corazón de, ¿sabes qué, Jesús? Entra en mi vida y cámbiame. Si nunca has hecho esta oración, yo quiero que tengas la oportunidad de hacerla hoy. Una oración genuina de decir, Dios, Jesús, te necesito en mi vida. Dios, te necesito en mi vida. Necesito ese poder del Espíritu Santo que movió a estos hombres a hacer tantas cosas. Necesito ese mismo poder, porque eso es lo que está disponible para nosotros. Quiero hacer esta oración contigo, ¿sí? Si tú estás aquí, simplemente yo voy a hacer una oración. Ponla en tus palabras. Si quieres, repite lo que yo digo. Ponla en tus palabras, pero es una oración genuinamente de decirle a Dios que quieres que Él entre en tu vida. ¿Ok? Padre Santo, te entregamos este tiempo, Señor. Sabes, queremos rendirnos ante ti. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por nuestras ofensas, Señor. Queremos que tú entres en nuestra vida. Te pido que entres en mi corazón. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero que tú me dirijas. Yo quiero que tú habites en mi vida, Señor. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, el Señor de mi corazón. Dios, te entrego mi vida en este momento y me arrepiento por cada pecado cometido, Señor, por cada ofensa que yo cometí ante ti, Señor. Restáurame, límpiame, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sabes, termino con esto. Dice que a todo el que le recibió, como tú lo hiciste tal vez hoy, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú ya no eres más solamente un conocido. Tú ya no eres más solamente alguien más buscando de Dios. Hoy eres llamado hijo. Y como hijo tienes acceso directo al Padre. ¿Sí? Entonces te animo, ora, búscalo en tus palabras, en tu forma. Aquí estamos para acompañarte. Si decides que esta sea tu casa, felices de compartir esta vida contigo. Vamos a alabar a Dios.